Era una tormenta de nieve. Había unos 60 centímetros de nieve en el suelo. Fue un sentimiento muy extraño estar vistiéndome en medio de la noche, porque mi hermano no llegaba. No llegó a casa. Estaba temblando del susto. No había explicación, nunca había desaparecido así. Primero buscamos en su oficina, su escritorio, su silla, pero no lo encontramos. Y luego buscamos en las cámaras. No lo puedo ni describir. Así de malo fue. Eran altas horas de la madrugada cuando recibimos una llamada de una persona perdida. Un hombre jasídico llamado Menahem Stark. Fuimos a su oficina en Rutledge Street porque no volvió a casa y eso no era normal en él. Su esposa me dijo que lo estaba llamando una y otra vez. Primero tenía tono, luego alguien contestó y no respondió, luego continuaba sonando hasta que se detuvo. No era nada bueno. Cuando vimos las cámaras lo supimos de inmediato. Pueden ver, ahí está mi hermano, esa es su oficina. Ahí está ese hombre y luego sale. Debido a la nieve, las cámaras no se veían muy bien, se veían más borrosas de lo normal. Pudimos identificar a Menahem Stark saliendo de su oficina hacia su auto. Y luego un hombre se acercó por atrás. Hubo un enfrentamiento de unos 4 minutos. No, vamos. Luego lo agarró del cuello. Haciendo que Menahem cayera al suelo. Y luego vimos a 2 hombres cargándolo e introduciéndolo a una camioneta con puerta corredera. La manera en que lo pusieron dentro del auto, él no estaba consciente. No se veía que estuviera con vida. No creo que tengamos a una persona perdida, creo que es un secuestro. Supimos que este caso ya no era de una persona perdida. Debemos llamar. Era un secuestro. De inmediato. Sí, de acuerdo. Sabían que tenían que descubrir dónde estaba rápidamente, pero en invierno se dificulta una investigación. En el momento que nos notificaron, la nieve ya había cubierto los rastros de neumáticos y las huellas, así que no obtuvimos mucho desde la escena inicial del crimen. No se podían ver las caras de los atacantes, las matrículas estaban borrosas. Finalmente, en ese momento, además de que habían secuestrado a Menahem Stark, no teníamos más pistas. Así que trabajaron con lo que tenían. Llevamos el auto de Menahem que encontraron en la escena al distrito policial para ver si había alguna pista que nos ayudara con su desaparición. Lo más importante son los interrogatorios iniciales, porque si hubo algún problema, si alguien lo había estado acechando, o si le había hecho amenazas y la familia lo sabía, queríamos saberlo de inmediato. Stark pertenecía a una secta de judaísmo llamada Satmar, una secta muy aislada, incluso dentro del judaísmo ortodoxo. La esposa de Menahem Stark es madre de 7 hijos y estaba realmente molesta. No entendía cómo podían culparla. Sí, es cierto, eso sí es algo en lo que deberíamos Es pensar. Ven aquí conmigo. Es cierto, Ven. pero Es muy doloroso un momento, para la familia. por favor. Ella era muy fuerte, muy firme. Le contó a los niños una historia, pero luego se enteraron de la verdadera historia en la sinagoga. Sin embargo, ella se mantuvo muy firme. Yo me sentía terrible. Es desgarrador.
Pero a veces en la vida tienes que enfrentar cosas como estas. Todo lo que teníamos era básicamente el destino, las oraciones y la esperanza. New York Post supo de la historia poco después del día del secuestro. Era el descubrimiento de una gran historia. Se trataba de una persona secuestrada en la calle, pero particularmente cuando es sobre una comunidad tan aislada como la comunidad ortodoxa Satmar, se podía decir que esto iba más allá de un secuestro callejero al azar. Había algo muy malo detrás. Horas después, alrededor de las 3:30 de la tarde a 32 kilómetros en Great Neck, Long Island, la policía recibió una llamada del dueño de la estación de servicio. Era un empleado que había salido a dejar algo a la basura y sintió un olor fétido, así que llamó a la policía. El cuerpo estaba boca abajo y estaba rígido. Tenía marcas de quemaduras en su mano derecha y la parte inferior de su cuerpo estaba gravemente quemada. Supuse que alguien pensó: quemaremos el cuerpo y destruiremos la evidencia. Simplemente le prendieron fuego y lo arrojaron al contenedor, pero después se apagó el fuego. Encontraron un cuerpo. No tenía ninguna identificación, pero su distintiva ropa les decía una cosa. Estaba en el contenedor: pantalones negros, chaleco negro y camisa blanca. No era arriesgado decir que el cuerpo que encontraron se trataba de la misma persona que secuestraron en Brooklyn. Entonces llevaron el cuerpo a la oficina del médico forense, donde se determinó que la causa de muerte fue por asfixia. Pero, para confirmar que era Menachem Stark, la policía necesitaba contactar a la familia para el reconocimiento del cuerpo. Fue muy doloroso escuchar lo que pasó. Pero en conformidad con la halajá, que es la ley judía, el cuerpo se debe enterrar el mismo día de su muerte. Y teníamos que ir a identificarlo. Así que sí, ese fue probablemente el peor día de mi vida. Pero sabía que él habría hecho esto por mí. No sabíamos lo que nos esperaba. Sentía que era el fin del mundo. No sabíamos cómo íbamos a afrontarlo, ni siquiera lo pensamos. Básicamente sentí que todo había llegado a su fin. No pensé que podría seguir con mi vida. Estaba muy mal. Tuvo que haber sido una situación muy dolorosa para la familia, especialmente considerando su historia. Yo quería saber más detalles y cuando los escuché fue aterrador. En la religión judía, el quemar un cuerpo es... no creemos en eso. Hay mucho dolor. Nuestros abuelos en Auschwitz pasaron por esto. Quemaron los cuerpos. Y hubo mucho sufrimiento. Estamos reunidos aquí para que las personas sepan que tuvimos una gran pérdida en nuestra familia y comunidad. Fue una persona muy amada. Menachem. Es difícil hablar. No se puede describir el dolor de ver que 3 niños perdieron a su padre y estarán pidiendo
por su alma. Su padre fue brutalmente asesinado en las calles de la ciudad de Nueva York, en Brooklyn. La imagen de una bonita familia. Se ha cortado un árbol en crecimiento, sus ramas. Niños que quedaron sin un padre. Y una mujer que quedó sin esposo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién lo hizo? Somos detectives. Todos somos seres humanos. Cuando ocurre un asesinato es muy duro para todos. Pero si eres detective de homicidios, tienes que dejar todo de lado y hacer lo que debes hacer. Averiguar quién mató a esta persona, por qué, y conseguir justicia por la familia. Los detectives debían descubrir quién quería a Menachem Stark muerto. Y para eso, tenían que averiguar qué secreto se estaba escondiendo. Mientras la policía de Nueva York comenzaba su investigación, se corrió la voz de que el cuerpo de Menachem Stark había sido encontrado, y la comunidad se lo tomó muy mal. Lo que sucedió fue una total ofensa. Menachem era muy conocido en la comunidad. Pasó toda su vida en Williamsburg, Brooklyn. Y todos lo conocían. La primera vez que oí hablar de lo que le pasó fue por mi arrendador Al. Es extraño porque la ciudad de Nueva York es una ciudad muy grande y alocada, pero muchas de las personas generalmente se conocen. Así que cuando me enteré que el hermano de Al había sido asesinado, me sentí muy mal. Teníamos 7 años de diferencia. Teníamos una conexión especial. Hacía que todos se sintieran en confianza con él. Las familias jasídicas suelen ser bastante grandes. Menachem era uno de 10 hijos, y él y su esposa muy rápidamente comenzaron una familia propia con 7 hijos. Él siempre estuvo muy presente para sus hijos. Incluso si tenía que llevarlos a las 4:30 de la madrugada a Yeshiva. Era un padre muy comprometido. Será tuyo algún día. Menachem era un hombre muy religioso. Pasaba mucho tiempo en la sinagoga. Pero a diferencia de otros miembros de su familia que se ganaban la vida trabajando en los organismos religiosos de la fe judía, Menachem tenía otra vocación, y eran los inmuebles. Estaba trabajando en una fábrica de suéteres, pero en dado momento la fábrica cerró y él no tenía trabajo. Básicamente todos esos edificios estaban vacíos y disponibles. Así que decidió tomar los edificios viejos y convertirlos en apartamentos. Y en realidad fue mejor de lo que esperaba. A partir de ahí, Menachem se convirtió en un rey de los inmuebles. Estuvo ahí cuando Williamsburg pasó de ser un barrio peligroso y lleno de crímenes a un refugio de jóvenes profesionales. Así que fue capaz de sacar provecho de todo eso y se metió en la planta baja. Menachem fue realmente considerado dentro de la comunidad inmobiliaria como un innovador y visionario. Entonces emprendió una empresa inmobiliaria llamada Southside Associates. Le estaba yendo muy bien. En el año 2000, los inmuebles se convirtieron en una vocación popular entre los hombres jasídicos. Ah, amigo. Me alegro verte. ¿Cómo estás? Aconsejaba a la gente, intentaba ayudar, asegurarse de que otras personas tuvieran éxito en su mismo campo. Estamos viendo este edificio de aquí. Ah, maravilloso. Muy bien. Regalaba sus propias cosas. Se preocupaba mucho por los demás. Su vecino de al lado vivía en una casa muy pobre y un día fue a pedirle algo prestado, pero vio el estado de la casa y a la semana siguiente le hizo una renovación completa, pagada con su propio dinero. Hay muchas historias como esa. Tenía un corazón de oro. Sus vecinos no lograban entender por qué alguien querría hacerle esto a Menachem. No tuvieron tiempo de asimilarlo porque según la ley judía debía ser enterrado dentro de las 24 horas de su muerte. En ese funeral parecía que todos los de la secta jasídica de la comunidad de Williamsburg salieron a presentar sus respetos.
Las calles estaban llenas de miles y miles de personas. Llevaron el cuerpo de Menachem por la avenida Marcy. Fue una forma de mostrar respeto y honor. Era una manera de despedirlo y que la comunidad se despidiera de él. Hubo muchos discursos, muchos rabinos, todos diciendo todas las cosas buenas que hizo en su pasado. Y básicamente nos lo quitaron. No hay duda de que dentro de su comunidad Menachem era amado y respetado. Pero cuando la policía de Nueva York comenzó a buscar fuera de la comunidad, fue cuando las cosas comenzaron a ponerse un poco oscuras. Menachem definitivamente no era un propietario querido. Compraba los edificios, alquilaba los apartamentos y no hacía nada en cuanto a reparaciones. Creo que le habían cerrado algunos de sus edificios. Así que mientras la policía hacía su investigación, New York Post también investigaba por su parte. Hubo numerosas quejas contra sus edificios, quejas de los arrendatarios. Mucha gente estaba muy descontenta. Hubo una persona que escribió que si atrapaban al asesino debería ser sentenciado a vivir en uno de los edificios de Menachem Stark. Escuchábamos mucho que sus arrendatarios se referían a él como el dueño de un tugurio. Si es que existía un arrendatario tan enojado, definitivamente teníamos que investigarlo. Así que decidimos salir e interrogar a algunos de sus arrendatarios. Descubrieron que a algunos les gustaba y a otros no. No arregló un inodoro malo, pero ¿era para secuestrarlo y matarlo? No tenía sentido para nosotros en ese momento. Nadie se veía tan enojado como para que sintiéramos que tenían razones para matarlo. Pero nos surgió la duda. Este hombre, que a todas luces era muy respetado en su comunidad, parecía tener mucho dinero. Sin embargo, algunos de sus arrendatarios vivían casi en la miseria. La policía comenzó a investigar las finanzas de Menachem Stark y descubrió que mientras todos en el vecindario lo veían como un gran propietario, no era tan adinerado y de hecho debía dinero. Descubrimos que en el pasado hubo una declaración judicial de quiebra y que había algunos problemas financieros dentro del propio negocio. Él, como muchas personas, fue víctima de la recesión de 2008 y había estado pidiendo dinero prestado a un ritmo que no podía mantener. Es una reacción en cadena. La gente no ganaba dinero, no tenía trabajos a los que acudir y se atrasaba con el alquiler, lo que significaba que la compañía también se atrasaría y se vio afectada. Menachem tenía una deuda de millones de dólares. Estaba luchando por mantenerse a flote, mientras intentaba mantener una familia con 7 hijos. Debe haber estado estresado por la crisis financiera del momento, pero él lidió con la crisis muy bien. Todo seguía normal. Lo sobrellevó todo muy bien. Fue entonces cuando los detectives se dieron cuenta de algo extraño. Al parecer, muchas de sus cuentas de negocios tenían pérdidas de dinero. Se suponía que una tenía $300,000, pero tenía menos de 4. A otra le faltaba $1,5 millones, pero resultó que Menachem había sacado el dinero para pagar otros préstamos, los honorarios de los abogados, entre otras cosas personales. El problema era que Menachem, no era solo su dinero. Menachem, Tenía un socio. acabo de revisar las cuentas. ¿Dónde está el dinero? ¡Nos falta El socio dinero! de Menachem con el que tenía esta cuenta conjunta podría haber estado muy molesto. Eso pudo impulsarlo a hacer una locura. ¡No basta con una disculpa! El dinero es un gran motivo para asesinar. ¿Dónde está el dinero? Cuando la policía se dio cuenta de que Menachem Stark usaba fondos de la compañía para pagar deudas personales, empezaron a investigar más a su socio. Esto se podría considerar como motivo de asesinato. Al mismo tiempo que la policía investigaba los negocios de Menachem,
Nuestros reporteros de investigación en New York Post también investigaban, y lo que encontramos fue impactante. Southside estaba en un gran problema. Estaban en peligro de perder casi la mitad de sus propiedades por ejecución hipotecaria. También tenían una deuda de decenas de millones de dólares tras incumplir varios préstamos. Uno por $29 millones en 2008. Así que, en total, tenía $40 millones de deuda. Como un padre que siempre quiere proteger a su familia, tenía que sentirse bastante desesperado. Si ese era el caso, entonces tal vez Menahem decidió tomar el dinero porque necesitaba proteger a su familia. La interrogante era si el socio de Menahem sería comprensivo. Menahem, acabo de revisar las cuentas. Sabemos que pidió prestados más de $2,000 de la cuenta conjunta. La policía lo interrogó y su socio dijo: Siempre pedimos prestado dinero de las cuentas. Si no fuera él, podría haber sido yo. No, estaba bien, él lo entendía, tenía una gran familia, tenía que pagar las deudas, pero la policía no le creía. Finalmente, su socio admitió que había algo de tensión entre ellos. Tuvo una discusión con Menahem por la pérdida del dinero. ¡Nos falta dinero! Lo sé. ¿Lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Pero fue muy sincero al contar la discusión. Déjame explicar. ¿Explicar qué? Escucha, tengo una idea. Y vamos a volver a estar tan bien, como antes. Y luego, cuando llegaron los registros financieros, nos dimos cuenta de que el problema del dinero se había resuelto antes de que Menahem Stark fuera asesinado. Luego de verificar su coartada, el socio estaba libre de sospecha. Pero aunque no asesinó a Menahem Stark, no significaba que no pasara algo más. Así que los policías interrogaron a su socio sobre sus deudas, y ahí fue cuando empezó a ponerse nervioso. Esto es lo que necesito que me expliques. Tengo un depósito aquí de $2,000 del Bank of Chicago. Bank of Chicago. Muchas de las cosas que íbamos descubriendo nos parecían un poco sospechosas. No eran cosas que se realizaban en los negocios normales. ¿A quién más le pidieron dinero prestado? Descubrimos que tenían negocios con mafiosos rusos del otro lado de Brooklyn. No teníamos otra opción. Habríamos perdido todo. ¿Entienden? Todo. La mafia no es un buen lugar para pedir dinero prestado. Siempre consiguen su dinero de una forma u otra. Y una vez que se dio cuenta de que no tenían salida, pensó que tenía que pedir dinero donde fuera. No hay forma de que pueda devolver ese dinero. ¿Cómo planeaba devolverlo? Bueno... Bajo presión, admitió que para mantener sus propiedades a flote y pagar a la mafia, él y Menahem recurrieron a prestamistas. Menahem y su socio le pidieron prestados $500,000 a un empresario. Necesito hablar contigo sobre el préstamo. Este no es el lugar. No es el momento de hablar de esto, ¿de acuerdo? Él le prestaba dinero a gente desesperada. Te llamaré mañana, ¿de acuerdo? Bien, gracias. Bien. Ahora, estando tan endeudados, estaban preocupados por poder pagar al prestamista. No saben lo peligrosos que son. Estoy muy preocupado. Estaba muy preocupado. Se preguntaba si la muerte de Menahem Stark fue por el dinero que debía a la empresa y si él era el siguiente después de Menahem. Estoy preocupado. ¡Quítame las manos de encima! Cuando descubrí toda la historia... Menahem Stark y su socio no aprendieron de su primer error y pidieron un préstamo a la mafia. Y luego agravaron las cosas al pedir prestado a este prestamista. Su socio incluso les mostró cuentas de redes sociales rusas que decían que Menahem recibió su merecido. Aquí están pasando muchas más cosas de las que creen. Resultó que tenía una buena razón para estar asustado. Así que la policía buscó en los mensajes de las redes sociales rusas y lo que encontraron no era lo que esperaban. Era algo igual de malo.
Hubo una conversación en Twitter de un ruso en Inglaterra, culpando a los judíos de los males del mundo y por eso Menachem Stark fue asesinado. ¿Sabes qué es lo que creo? Esto es propaganda, no tiene nada que ver con el caso en absoluto. No. La persona que publicó esos mensajes solo era culpable de ser racista y antisemita. No estaban conectados con el crimen. Los policías pensaron que tal vez necesitaban mirar un poco más profundo. Así que volvieron al socio y le preguntaron a quién le habían pedido prestado dinero. Así que rastrearon a este prestamista. $500,000. Lo llamamos a un interrogatorio y vino voluntariamente. Eso es mucho dinero. Incluso para ti. Sí, pero no es raro dentro de nuestro mundo. Nos explicó que eso es lo que hace. Presta dinero y le ha prestado dinero a Menachem Stark y a su socio anteriormente. ¿Tenían algún plan de reembolso o algo de ese tipo? No, no lo habíamos hablado. Nos dimos cuenta de que era una forma normal de hacer negocios en Brooklyn, en el duro y desordenado mundo de los inmuebles. No tiene ningún sentido. ¿Por qué dice que no tiene sentido? Le acabo de prestar dinero. Les dijo que acababa de transferir dinero a Menachem el día que murió. No tuvo la oportunidad de devolver el dinero. Es como lo hacemos en Williamsburg. Fue un negocio turbio, pero tú no matarías al hombre al que acabas de darle $500,000. Mientras la policía luchaba por encontrar a un sospechoso, la frustración comenzó a crecer en la comunidad Satmar. En la religión judía es muy importante atrapar a los asesinos, porque tienen un dicho que dice que la sangre no descansa hasta que los asesinos obtengan justicia. Pero fue más que una frustración por el ritmo del caso en sí. La comunidad estaba muy molesta con la forma en que se hablaba de Menachem públicamente como el dueño de un tugurio. Apareció en todas partes, por todos los canales, y creo que fue muy doloroso para la gente escuchar eso. No era el hombre que los medios de comunicación decían. Hablé con sus antiguos arrendatarios y muchos de ellos estaban totalmente en desacuerdo con lo que escribieron sobre él. Era muy cercano, estaba siempre presente y era muy amable. Realmente era un gran ser humano. Odio tener que venir aquí y defender a un buen hombre por gente que ama los chismes, que ama hablar tonterías. Esta es una situación muy difícil. Había una comunidad que lloraba la pérdida de uno de los suyos al mismo tiempo que veían que era vituperado públicamente. Para los periodistas esto era un problema particular, porque obviamente tienes una víctima de asesinato y se busca ser sensible a la familia y ser sensible a la comunidad. Al mismo tiempo, tienes que sacar provecho de todos los detalles y sacarlos a la luz porque puede ser muy relevante. Y en este caso, fue relevante. Entonces se empezó a presionar a los detectives a cargo del caso. La policía siguió interrogando una y otra vez. Volvieron al vecindario donde había sucedido, hasta que alguien en la calle les dio algo clave. Pudimos conseguir un video adicional de la cuadra de la calle Rutledge y lo que mostró fue una camioneta que se veía muy similar a la camioneta que secuestró a Menachem Stark, estacionada en la cuadra 6 horas antes de que Menachem Stark fuera secuestrado. Y no estaba sola, había alguien dentro. Vimos a un hombre salir y caminar por la cuadra. Han estado ahí todo este tiempo. Entonces, los policías se comenzaron a preguntar por qué estuvieron ahí 6 horas esperando a Menachem. Pero dentro de ese periodo de 6 horas, Menachem entró y salió. Entonces, ¿por qué seguían ahí merodeando? Es muy extraño. Los policías se dieron cuenta de que, bien, Menachem se estaba moviendo, pero había algo que no se movía. Lo están rastreando su auto. Sí, debe ser un dispositivo de rastreo o algo así. Es lo único que tiene sentido. Tenemos que observar mejor su auto.
Así que hicimos una búsqueda en la escena del crimen. ¿Encontraste algo? Y ahí estaba. Un celular atado al tanque de gasolina del auto de Menahem Stark. Y nos dio un gran giro en el caso. Los detectives revisaron los registros telefónicos y descubrieron que el teléfono pertenecía a un hombre en Brooklyn. Investigamos el nombre y encontramos que tenía una caravana del color y la marca del auto que secuestró a Menahem Stark. Por suerte, el propietario tiene multas de estacionamiento impagas y pudimos detenerlo y tomar posesión de la camioneta. Así que los detectives llevaron la camioneta al distrito policial e hicieron que un equipo de CSI revisara cada centímetro. Pero en realidad lo que debían hacer era buscar en la cabina, porque todo lo que estaban buscando estaba ahí. Nos entregaron esto del laboratorio. Una de las primeras cosas que encontramos fue un cheque de alquiler que Menahem Stark había recogido la noche que fue asesinado. También encontramos sangre, ADN, amarracables. La sangre de los amarracables coincide. La sangre de la alfombra coincide con la de Menahem. Entonces nos dimos cuenta enseguida de que Menahem Stark fue secuestrado en esta camioneta. La policía sabía que era hora de interrogar al dueño de esta camioneta. Bueno, la camioneta involucrada en el secuestro de Menahem está registrada a tu nombre. ¿Quieres decirnos algo? Es una camioneta de la empresa, todos la usan. Afirmó que ni siquiera sabía que la camioneta estaba registrada a su nombre y que pertenecía a su compañero y que se utilizaba para todo tipo de trabajos. 100 empleados usan la misma camioneta. Le preguntamos a qué se dedica y si conoce a Menahem Stark. Y dijo que él y un grupo de personas trabajan en el edificio de Menahem Stark juntos. Pero cuando la policía sacó el teléfono, se alarmó. Yo no sé cómo pudo conseguir. Juró que no tenía nada que ver con eso, pero que tenía una idea bastante buena de quién lo hizo. La policía interrogó al dueño de la camioneta usada para secuestrar a Menahem Stark por el celular que encontraron debajo del auto de Menahem. Sí, es mi teléfono. Admitió ser el dueño del teléfono, pero dijo que se lo prestó a un amigo suyo, Erskine Felix. Erskine Felix también era un contratista e hizo muchos trabajos para Menahem Stark, incluyendo la casa de Menahem. Encantado de conocerte. Nos dijo que Erskine se le había acercado y le pidió que le consiguiera un teléfono. Se lo di a Erskine porque le había prestado el suyo a su novia. No supe qué hizo. Y dijo que Erskine Felix era celoso y que tenía una novia que creía que lo estaba engañando. Y dijo que necesitaba un teléfono para rastrearla, para ver si lo estaba engañando. Cuando la policía revisó los registros telefónicos de Erskine, descubrió que la noche del secuestro hubo numerosas llamadas a 3 personas. Su primo Kendall Felix, su otro primo Irvine Henry y su hermano Kendall Felix. Ellos trabajaron mucho para Erskine como obreros y también habían trabajado para Menahem Stark. Pero aparentemente Menahem no estaba al día con los pagos de sueldo. Hubo rumores de que Menahem les debía unos $20,000 por su trabajo anterior. Las piezas estaban empezando a encajar, pero los policías necesitaban más. Así que pidieron los registros telefónicos de los otros 3 hombres. ¿Y qué encontraron? Que la noche del secuestro, los 4 estaban en el lugar donde estaba Menahem en Brooklyn. O en Long Island, donde encontraron su cuerpo. En la mayoría de las investigaciones de homicidios existe el momento del gran descubrimiento. Tan pronto como unimos todo, dijimos, bien, ahora vamos a resolver este asesinato. Entonces, lo que hicieron
los policías fue citar a los 4 y los interrogaron a todos simultáneamente. Si todos entran al mismo tiempo, observan a la otra habitación y dicen, oh, me pregunto qué está diciendo, qué estará diciendo. Cuando vieron a Erskine por primera vez, inmediatamente notaron su tamaño. Era un hombre muy grande. Y aunque no tenían una buena foto de su cara en el video, sabían que fue un hombre grande el que secuestró a Menahem Stark esa noche. Y Erskine podría haber sido fácilmente esa persona. Trabajas para él en sus edificios, ¿verdad? Sí, aunque me sigue debiendo unos cuantos dólares, pero no es la gran cosa. Dijo, sí, hago trabajos para Menahem, me debe dinero, pero no es gran cosa. Dijo que solía proteger a Menahem de la gente que quería hacerle daño. Incluso puso un teléfono en su auto para rastrearlo, solo para asegurarse de saber dónde estaba en todo momento. Creo que solo eran mentiras, pero necesitábamos más pruebas para poder culparlo. Los interrogatorios con Kendall Felix e Irving Henry no nos ayudaron, así que fue frustrante, por no decir más. Hasta que llegaron a Kendall Felix. Si nos ayudas, esto será mucho más fácil para ti. Te ayudaremos si tú nos ayudas. Podemos ayudarte. No hay nada que contar. No tengo nada que decir. Sabemos que tienes información. No tengo ninguna información. Sabemos lo del rastreo telefónico en el auto, sabemos lo de la camioneta y tenemos tu huella dactilar. Sabemos que eso no es cierto. Te metiste en algo en lo que no querías meterte. Eso pasa, lo entendemos. Y el juez lo entenderá. No quieres caer por algo de lo que no tenías ninguna responsabilidad, solo te involucraste en esto. ¿Verdad? ¿Nos ayudarás? ¡Quítame las manos de encima! Cuando descubrí... Dijo que todo esto fue idea de Erskine. Él era la mente maestra. Dijo que lo secuestráramos para que nos pague y que todo lo que tenía que hacer era conducir la camioneta. No quise lastimar a nadie. No esperaban que Menahem Stark luchara. Se resistió mucho. Así que Kendall fue a ayudar a su primo. ¡No, vamos, vamos! Y una vez que metieron a Menahem en la camioneta... ¿Qué hacemos? Bien, nos vamos. ¡Conduce! Bien. ¿Qué estás haciendo? ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Todavía está despierto? ¡No! Seguía luchando. ¡Déjeme salir! ¡No me hagan eso! Y entonces Erskine se sentó sobre él. ¡Haz que se detenga! ¡Solo átalo! ¡Que no se mueva! ¡Está despierto! ¡Ah! ¿Qué hiciste? ¿Por qué no se mueve? ¿Qué has hecho? ¿Qué hiciste? Oye, pero ¿Qué escúchame. hiciste? ¿Qué hiciste? ¡Quiero que te calles y me escuches! ¿Qué hiciste? ¡Cállate! ¿Qué hiciste? ¡Ya cállate! ¡Y conduce! ¡Vamos! Kendall nos contó cómo él y Kendall fueron dirigidos por Erskine para deshacerse del cuerpo. Fue entonces cuando los dos fueron a Great Neck, compraron gasolina, tiraron el cuerpo en el contenedor y le prendieron fuego. Kendall confesó todo lo que pasó de principio a fin. Estábamos contentos porque el caso se estaba resolviendo finalmente. Pero luego nos dimos cuenta de que la única persona a la que podríamos arrestar esa noche sería Kendall. No estaba del todo bien, porque Kendall no testificaría contra nadie más. Así que, en ese momento, teníamos una persona bajo arresto, pero probablemente no la más culpable. Cuando Erskine salió por la puerta fue muy frustrante. Mientras el resto de los responsables estaban libres,
Kendall fue a juicio. Afortunadamente, el juicio de Kendall resultó ser el punto de inflexión de toda la investigación. Que el acusado se ponga de pie, por favor. Él tenía la esperanza de que lo dejaran en libertad. Y creo que fue cuando se dio cuenta que quizás sería mejor testificar contra los demás. Así que finalmente, 3 años después de la muerte de Menachem Stark, Erskine Felix fue a juicio. Y los fiscales tenían un caso hermético. Tenían a Kendall que iba a testificar, tenían los registros telefónicos, pruebas forenses, ADN y sangre que podían mostrar al juez. No quiero decir que fue un golpe de suerte, pero lo logramos. Fue increíble, estábamos muy emocionados de que estuviera sucediendo. Es lo que realmente queríamos. Justicia. En el presente caso, declaro al acusado culpable de asesinato en segundo grado. Finalmente, los 4 hombres involucrados en el asesinato de Menachem Stark tuvieron que enfrentarse a la justicia. Erskine y Kendall Felix fueron condenados por asesinato. Kendall Felix se declaró culpable de conspiración y obstaculizar la investigación. E Irving Henry se declaró culpable de alterar la evidencia física. Estaba muy feliz porque sabía que mi hermano finalmente descansaría en paz. Fue una noticia muy emocionante. En realidad no sabía que Erskine también era amigo de Menachem. Eran amigos. Nunca creí que pudiera hacer algo así. Me sorprendió que él, como ser humano, hiciera algo así. Al final, no importa cómo se mire, esta es una historia de una tragedia. Nadie merece morir así. Dejó a una esposa, 7 hijos, familia y amigos. Y ellos se quedaron para recoger los pedazos. Su hijo nunca lo vio con vida. Simplemente se lo arrebataron así de simple. Le robaron un padre a los niños, lo cual es desgarrador. Quiero que la gente recuerde a Menachem como una persona muy generosa y cariñosa. Cuando tengo problemas, siento que él está conmigo. En cualquier momento de necesidad, siempre pienso que él está cuidando de mí. Siempre.